Esto es Conversación Podcast. Cada semana aquí encontrarás charlas comunes con un enfoque en lo eterno. Hola, yo soy Manuel Cañedo y en el programa de hoy vamos a hablar del apocalipsis iguana. Vamos a hablar también del señor joven Desmond II. Vamos a hablar de choque de continentes y también descubriremos la canción Nada nos separará de Visión Juvenil. Así que no te vayas porque comenzamos con Conversación Podcast. Bienvenido. Noticias del fin de los tiempos. Bien, pues diversos noticieros en Estados Unidos han advertido en su sección del clima sobre una posible lluvia de iguanas, así como lo escuchas, iguanas lloviendo en Florida. Y bueno, esto es debido al frío. Resulta que las iguanas son animalitos, reptiles que son de sangre fría, no tienen sangre caliente y dependen mucho del clima para regular todo lo que su organismo hace. Y supuestamente estos reptiles, cuando la temperatura llega a 0 grados, pues prácticamente pierden su movilidad. Y bueno, yo creo que nosotros también, ¿no? Si estás a 0 grados tampoco te vas a mover. Pero bueno, el punto es que ellos, como viven en los árboles, caminan en los árboles, todo hacen en los árboles, pues cuando llegan las temperaturas a 0 grados pierden su movilidad y pues se quedan del árbol. Y entonces pudiera decirse que llueven iguanas. Y bueno, pudiera parecer que eso no es un problema, pero si tú estás abajo de ese árbol cuando empiezan a caer iguanas, créeme que no te va a gustar. Algunas de esas iguanas llegan a pesar entre 9 y 10 kilos. Entonces imagínate 9, 10 kilos, más la altura del árbol, más entre que te caiga 1 o 2 o 3. Pues no parece nada divertido, ¿no? Que te dé de repente que te caiga un iguanazo. Aparte tienen picos, ¿no? Y son rasposas, me imagino. Entonces, aquí hay iguanas en Mazatlán, pero nunca han caído de los árboles. No llegamos nunca a 0 grados, gracias a Dios. Pero esto no es la primera vez que sucede en Florida. De hecho, puedes ver ahí en las imágenes que están corriendo que ya ha pasado antes. Han encontrado a las iguanas así, ¿no? Como si estuvieran muertas. Ha de ser muy perturbador. Pero no están muertas, ni andaban de parranda. Simplemente están tiesas del frío, están entumidas, ¿no? Como cualquiera de nosotros a 0 grados y así sin ropa. Entonces, esto ya ha sucedido antes. Estos animales pues obviamente son de climas cálidos o templados, de climas muy así pues sí, templados, tropicales. Y pues cuando hace mucho frío quedan paralizadas y sin poder moverse. ¿Y qué tiene que ver eso con el fin de los tiempos? Pues bueno, la Biblia nos enseña que va a haber ciertos desastres climáticos y granizo y cosas raras sucediendo. Y no nos habla específicamente de iguanas lloviendo ni una granizada de iguanas, pero tiene que ver pues con este cambio, esta modificación del clima que es innegable, ¿no? O sea, ahora hace frío en lugares donde antes no hacía, ahora llueve en lugares donde antes no llovía y bueno, la cosa pues así va a seguir. Si tú vives en un lugar templado que tiene iguanas y de repente está haciendo mucho frío, pues prepárate porque van a llover iguanas. No te vayas, continuamos. Personas comunes, historias extraordinarias. Hoy quiero platicarte de Desmond II. Desmond II. Él fue un cristiano, básicamente una persona, un hombre que era cristiano y sirvió en el ejército de Estados Unidos cuando fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y a Desmond le tocó participar en algunas batallas, especialmente en Asia, en donde la más importante fue la batalla de Okinawa. Esto no es lo mismo que Ojinaga, tenlo en cuenta. Alguna vez el presidente Peña Nieto, cuando era presidente, se confundió y equivocó esto. Ojinaga, y entiendo, es difícil, es complicado. Yo lo estudié para poderlo decir bien. Ojinaga está en Chihuahua. Ya me equivoqué. Okinawa está en Japón. Okinawa en Japón, Ojinaga en Chihuahua. ¿Ok? Cultura general. Por si algún día te preguntan. Entonces, Desmond II participó en la batalla allá en Japón, Okinawa. Y es famoso
porque él se negó a portar armas a pesar de que estaba ahí en el frente de batalla. En el mero frente donde están los balazos, él se negó a llevar armas. Yo entiendo que alguien no lleve armas si es cocinero, si es un chofer, a lo mejor en la guerra, pero Desmond II estaba ahí en el frente de batalla y él se negó a llevar un arma ahí. Y bueno, yo creo que este es el claro ejemplo que nos ponían las maestras en la primaria. Uno que va a la guerra sin fusil. De aquí sacaron esa frase. Y no era que no llevaba cuaderno y pluma a la guerra, era que no llevaba fusil. No llevaba fusil a la guerra. Entonces, obviamente, fue el blanco de muchas burlas, de mucha persecución por hacer eso. Obviamente, en el ejército, alguien que no trae arma, pues es un tonto o no sé. Y a pesar de todo eso, él siguió firme en sus creencias y al final, después de pues, pelear contra todo mundo, en todos lados, contra enemigos y amigos, finalmente fue condecorado con la medalla de honor por el mismo presidente de Estados Unidos de esa época, Harry Truman, el presidente famoso. Y recibió esta medalla por haber salvado la vida a más de 75 hombres en esa batalla, mientras estaban bajo el fuego constante del enemigo en un acantilado que se llamaba de Maeda. Y esa batalla pues fue brutal, hubo muchísimos heridos y muertos y él fue pues muy valiente al rescatarlos, aunque no traía fusil ni arma. ¿Y cómo es que Desmond llegó a eso? Cuando él era joven tuvo una pelea con su hermano, tú sabes esas peleas de hermanos, y casi mata a su hermano de un mal golpe, ¿no? Como decimos también, peligro te dé un mal golpe y te mate, pues esto sucedió también. Fíjate, hay muchas frases que sacaron de Desmond. Su legado es muy grande. Tenemos muchas frases mexicanas con sus ejemplos de vida. Pues él casi le da un mal golpe a su hermano y lo mata. Entonces, después de eso y debido a su educación cristiana, él pues se quedó como muy arraigado al mandamiento de no matarás. Y que está en la Biblia, obviamente. Y él dijo, pues yo voy a ir a la guerra, pero yo no puedo romper este mandamiento que es de Dios para mí. Y bueno, finalmente hay una película muy famosa sobre este asunto que se llama Hasta el último hombre. O sea, puedes ver la película y saber más o un poco más de su vida. Y la dirige Mel Gibson, es un artista y un actor y director y todo muy famoso. Seguro lo has escuchado, es el mismo que dirigió La Pasión. Así que él dirige esta película, está buena, te la recomiendo. Está un poco sangrienta, si la quieres ver con tus hijos o así, pues no la recomiendo. Pero es una película con valores cristianos, salvo toda la sangre que salpica y a veces es un poco violenta, o muy violenta a veces. Y bueno, la película obviamente pues es una película de Hollywood y tiene algunos cambios en la narrativa para hacerla más interesante. Y si tú no has visto esa película y la quieres ver, probablemente deberías pausar y quitar este video porque voy a dar algunos spoilers o a decir algunas cosas que pasan en la película. Ya es vieja, ya deberías haberla visto. Entonces, ahí te va. Al final se ve que están subiendo a Desmond a una camilla, pero en la vida real, él no se sube a la camilla, él le deja la camilla a otro que estaba herido. Y cuando está dejándole la camilla, a él le dan un balazo, un francotirador le da un balazo en el brazo, le fractura el brazo y él tuvo que gatear como 300 metros hasta un lugar seguro y después de 5 horas vinieron a rescatarlo. El director Mel Gibson sintió que esa escena de la vida real de Desmond iba a ser demasiado difícil para la audiencia de creerla. Fíjate, su vida fue tan extraordinaria, tan así espectacular, que si pusieras eso en una película, la gente diría, ay no, ¿cómo creen? Eso no es posible, pero fue la realidad. Ahora literalmente una frase más de Desmond, la realidad supera a la ficción. Fíjate cuántas frases. La película también omite que Desmond también sirvió en otras batallas muy importantes, la batalla de Guam y la batalla en Leyte, donde recibió ahí la estrella de bronce también por su valentía. Entonces recibió varias medallas por su valentía, recuerda, sin usar arma. Y también parece que en la película la situación en la batalla de Okinawa sucedió en unos días, pero la realidad es que tomó probablemente o más o menos unas 3 semanas en las que él estuvo pues haciendo todo lo que sale en la película, salvando gente, corriendo ahí entre las bombas, entre los balazos. Así que
Son algunos cambios o diferencias con la realidad y la película que puedas ver. Y bueno, finalmente en la película pues vas a encontrar como una idea básica, ¿no? Pero en realidad, una vez más, la realidad supera la ficción. ¿Qué podemos aprender de él? En la Segunda Guerra Mundial participaron unos 100 millones de soldados. 100 millones es un montonal de gente. ¿A poco crees que no había más cristianos ahí? Seguramente había muchos cristianos. ¿Y cuántos decidieron no matar por honrar el mandamiento no matarás? Pues creo que Desmond y algunos otros poquitos, ¿no? Pero quiere decir que había muchos cristianos matando a otros cristianos en defensa propia y lo que sea. Yo no estoy aquí para juzgar o decir que estén mal. Más bien quiero señalar que el caso de Desmond es un caso extraordinario del que nosotros podemos aprender. Y yo creo que gracias a Dios es muy poco probable que tú tengas que decidir entre si vas a matar a alguien o no. Pero también aplica para nuestras prioridades todos los días. A veces tenemos que escoger entre si ir a la iglesia o ir a una reunión familiar. Entre escoger un trabajo que nos está alejando de Dios o escoger a Dios. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Pues poner siempre como prioridad la palabra y a Jesucristo. Hechos 5, 28 y 29 dice esto: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado, dijeron los fariseos. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ese es el ejemplo que tenemos para hoy. No solamente de Desmond II, sino de la Biblia para nosotros, para todos y cada uno, en lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida. Continuamos. Estás escuchando Conversación Podcast. Dios y la ciencia. En nuestra sección de ciencia de hoy, quiero recomendar un video. Si tú hablas inglés, te recomiendo este videito que estamos viendo aquí a un lado. Pero bueno, ¿de qué trata? De choque de continentes. Y vamos a hablar un poco de cuando la India se estrelló contra Asia. Esto es ciencia profunda y pura. En esta charla que estás viendo ahí en video, el doctor en paleontología, esto quiere decir que estudia los fósiles de la Tierra y además es geólogo y un montón de cosas. El doctor en paleontología de la Universidad de Harvard, el doctor Kurt Wise, que por cierto Wise en inglés significa sabio, que yo creo que es muy sabio. Él explica en ese video muchas cosas que sucedieron durante el diluvio, con evidencias geológicas, o sea, con materiales que él ha comprobado y es científico de Harvard, entonces pues sabe un montón. Y hay algunas cosas muy interesantes. La historia de Noé y el diluvio que aprendemos en la escuela dominical no fue una cosa romántica donde solamente llovió y hubo así como mucha agua inundándose. Ellos se encuentran en la Biblia y en los registros fósiles y geológicos, o sea, en la tierra, en las piedras, en lo que puedes ver y tocar, que ese momento del diluvio fue un cataclismo como nunca ha habido en la tierra, que hizo que literalmente cambiara la forma de los continentes, la posición y todo lo que existe el día de hoy. O sea, fue un gran desastre climático, pero de proporciones así intensas. Y hay mucha evidencia de eso. Si sabes inglés, si te gusta la ciencia, te recomiendo ese video. Es largo, pero yo lo escuché para traerte lo más importante o una cosita de todo lo que aprendí en ese video. Por ejemplo, es innegable que por muchos años la Tierra estuvo conformada solamente por una pieza de tierra, un solo continente enorme donde todos los continentes de ahora estaban pegados. A eso lo conocemos como Pangea. Eso es evidente, no importa si tú eres cristiano o no, eso es lo que la evidencia señala, ¿no? Si tú recortas los continentes hoy en día y los tratas de armar como un rompecabezas, ahí encuentras cómo era ese continente original. Entonces, nadie de nosotros estábamos durante el diluvio. Si hubieras estado, pues serías Noé o su esposa o sus hijos, o te hubieras ahogado junto con todos los demás. Pero aunque no estábamos, hay evidencia física que señala que el diluvio no fue solamente lluvia, sino ese cataclismo global que te digo, con terremotos
los terremotos más fuertes que el mundo jamás vio, y eso lo explican en esa conferencia de muchas formas y muy interesante. Una de esas cosas que explica es que otro científico también muy importante, usando simulaciones en supercomputadoras enormes, propuso un modelo de cómo se movieron los continentes poco después del diluvio, y esto sorprendió a cristianos y no cristianos, científicos cristianos y no cristianos, por su precisión. Este otro estudioso, este otro científico predijo o propuso cómo debieron haberse movido los continentes, y fue tan preciso el resultado que es innegable. La simulación mostró la dirección en la que debieron haberse movido los continentes, y resulta que coincide con la posición que realmente tienen hoy en día. No solamente mostró hacia dónde se iban a mover los continentes, porque recuerda que los continentes en los que estamos todos nosotros no están pegados a la Tierra. O sea, la Tierra no es sólida, por dentro es un líquido. Y en ese líquido hay estas placas tectónicas que llamamos así, o los científicos llaman así. Y esas placas tectónicas encima pues tienen un continente, y entonces todo se está moviendo todo el tiempo. Es una cosa bien loca. De hecho, todos los continentes se mueven más o menos a 10 centímetros cada año. Eso es algo que sucede ahora mismo. Ahora mismo el continente en el que estés, pues probablemente América, se está moviendo 10 centímetros cada año. Es una locura. Entonces el modelo que propuso este otro doctor señala también la velocidad a la que se movieron los continentes. El modelo tradicional, que no es bíblico, nos dice que los continentes se mueven y se movieron a 10 centímetros por año durante 25 millones de años. Según la Biblia, nosotros no creemos que la historia sea tan antigua como 25 millones de años. Pero ellos dicen, para que estos 10 centímetros al año tengan pues validez, tendrían que moverse durante 25 millones de años. Pero la realidad es que las piedras que tú puedes ir hoy a ver, y bueno, tú no, porque no eres geólogo y no lo entenderías, pero si tú escuchas ese video te darás cuenta que hay piedras que demuestran que ese movimiento no pudo haber sido tan lento y producir las piedras que tenemos ahora. Ahora, este nuevo modelo coincide totalmente con lo que dice la Biblia que pasó, con lo que dice pues el registro, las piedras que tú puedes ir a ver, y estas piedras están en todo el mundo. Tú puedes ir a cualquier continente y hay las mismas similitudes entre una piedra y otra, demostrando que eso sucedió al mismo tiempo. En resumen, esto es lo que él dice. Los continentes después del diluvio debieron haberse movido a 10 metros por segundo. 10 metros cada segundo. Cuéntale, 1 segundo, 2 segundos, esos 10 metros, otros 10 metros, moviéndose los continentes a una velocidad, si lo transformas, son 36 kilómetros por hora. Eso es lo que un corredor de la NFL que se llama Stefon Diggs puede correr, y él es muy veloz. O sea, es como ir corriendo más rápido de lo que tú corres. Y se parece mucho a las películas hollywoodenses donde todo el mundo se destruye y va la gente corriendo, escapando en un carro, en un helicóptero. Probablemente eso es más como se vio el diluvio que como nos lo imaginamos en las historias así infantiles, ¿no? Un ejemplo es que la India, este continente que se llama la India, que es como un triangulito, era un pedazo de tierra independiente que se separó cuando los continentes se separaron, y después, moviéndose a esa velocidad de 10 metros por segundo, chocó contra Asia, que estaba acá arriba. Entonces este continente, que es la India, se iba moviendo, chocó contra Asia, y eso hizo que ambos continentes se arrugaran y se rompieran. Se metiera la India en Asia por 500 kilómetros. 500 kilómetros hacia adentro y 35 kilómetros de profundidad, levantando la tierra y creando la cordillera del Himalaya. Si tienes un mapa, ve y búscalo, porque la cordillera del Himalaya es prácticamente ahí una serie de montes donde está el Everest, y puedes casi ver ahí dónde fue que chocaron y se pegaron. Quisiera tener más habilidad para explicarte esto y más tiempo, pero lo increíble es que esos dos continentes chocaron
Y la clase de impulso que se requiere para que cuando esos dos chocan se creen las montañas más altas del mundo, pues no pudo haber sucedido a una velocidad de 10 centímetros al año. O sea, imagínate eso, tan lento, es tan lento que no coincidiría con lo que tú puedes ir y ver y encontrar en esas piedras. Entonces, ese choque sucedió, nadie tiene duda, cristianos y no cristianos dicen, eso sucedió, ahí está, se puede ver la evidencia. Pero el modelo tradicional dice, chocó en millones de años, moviéndose a 10 centímetros por año. Eso no tiene sentido. Cuando una cosa choca tan lento, no produce los resultados que podemos ver. Por cierto, si has leído que dice que el agua cubrió hasta la montaña más alta, no se refiere al Everest, porque ese todavía no existía. Se refiere a las montañas más altas que había en ese momento antes de todo este cataclismo, y el Everest y el K2 y todas estas montañas enormes allá en el Himalaya se formaron después. Eso tiene completo sentido. Entonces a 10 centímetros por año no hay suficiente impulso para lograr lo que hay en evidencia. En los laboratorios también se han recreado ese tipo de colisiones y cuando lo hacen lento, nada coincide con la realidad. Entonces, en resumen, tenemos lo que la Biblia dice, tenemos evidencia física que coincide con lo que la Biblia dice, tenemos recreaciones en laboratorios que coinciden con lo que la Biblia dice y tenemos una explicación científicamente válida por un hombre de Harvard y gente muy inteligente que nos muestra que todo coincide con lo que la Biblia dice. Pero aún así, seguimos enseñando o creyendo que este planeta tiene millones de años y que los continentes siempre se movieron como se están moviendo ahorita, a 10 centímetros por año. Y esa no es la realidad. La realidad es lo que nos dice la Biblia. Poco después del diluvio o durante el diluvio, los continentes se movieron a 10 metros por segundo, chocando unos contra otros, creando el mundo en el que estamos ahora. Y debemos recordar que lo que la ciencia o las escuelas enseñan o nos enseñan, muchas veces son teorías que no debemos tomar como hechos. Hay nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos que nos comprueban, que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios, que es más certera que cualquier pensamiento humano, y cada vez más se comprueba y salen nuevas cosas que nos demuestran que la Biblia tiene la razón. Pero muchas veces seguimos creyendo lo que nos enseñaron solamente porque estamos mal informados o no conocemos los detalles. Así que por lo menos hoy puedes aprender que estos continentes no se mueven lento o no se movieron lento todo el tiempo. Ahora lo hacen lento, pero en un momento lo hicieron muy rápido y eso coincide con la edad de la Biblia. La Tierra no es de millones de años, o por lo menos no nuestra existencia, pero es mucho más joven de lo que nos han enseñado. Así que así chocaron los continentes, de una forma veloz, de una forma salvaje, creando el mundo que conocemos hoy. Y eso es algo que Dios hizo para dejarnos este mundo como está ahora. Y eso es lo que nos muestra la Biblia, lo que nos muestran los científicos, lo que nos muestran las evidencias. Así que interesantísimo. Continuamos. Esto es la recomendación musical de la semana. Bien, en la recomendación musical de esta semana tenemos una canción de pues el grupo de jóvenes de la iglesia Vino Nuevo. Ya no sé en dónde está. Creo que en El Paso, y hay otra en Juárez, supongo, no sé, pero bueno, el video se llama, o la canción se llama Nada nos separará. Y es una canción, pues como todas las canciones que ponemos aquí, moderna, muy de jóvenes como tú y como yo. Y la canción básicamente pues nos habla del amor de Dios y de cómo nada nos separará de su amor. Visión Juvenil, pues no solamente era un grupo de jóvenes, por muchos años fue un gran congreso, me refiero gran por la cantidad de jóvenes que iban. Fue pues de mucho impacto para muchos cristianos jóvenes en México. Y bueno, hay testimonios y cosas grandes que pasaron en esos congresos. Y ahora pues yo creo que este es como el legado, ¿no?, de todo eso que hubo antes y de lo que está Dios haciendo ahora también.
Entonces me encanta que estos videos o esta canción, tú no vas a encontrar el nombre de quién está cantando, de quiénes son los hombres o las mujeres que cantan. Simplemente es visión juvenil, porque es un ministerio, porque es una iglesia, y no solamente una persona haciendo algo, sino una iglesia haciendo algo. Así que te recomiendo esta canción, está padre, puedes encontrarla directamente cuando acabe este video. Si tú estás escuchándonos por Spotify, también va a aparecer aquí después de esto. Y también si tú estás escuchando este video, o mejor dicho, viendo este video en Facebook, pues ahí sí vas a tener que buscarla a mano, porque en Facebook no lo vamos a poner, pero puedes buscarlo por tu cuenta, por cuestiones de derechos de autor. Y también pues quiero recordarte, suscríbete en YouTube, suscríbete también en Facebook o dale like para que te recuerde cuando haya nuevos episodios. Y también en Spotify puedes suscribirte para saber cuando haya nuevos episodios de Conversación Podcast. Gracias por escucharnos, por vernos y que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte para recibir episodios nuevos automáticamente. Búscanos en Spotify, en YouTube y en Facebook. ¡Hasta la próxima!